Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Encuentro en Ciencias, esta iniciativa audiovisual de las autoridades de la facultad, del equipo de la coordinación de extensión, donde entrevistamos, conversamos, compartimos con el talento humano de la facultad. Y en esta oportunidad vamos a conversar con dos estudiantes de la Escuela de Computación, del Centro de Estudiantes de la Escuela, que hacen vida en actividades académicas, sociales, políticas, culturales dentro de la facultad. El día de hoy vamos a compartir con Juan y con Brian. Bienvenidos a Encuentro en Ciencia, muchachos. Quisiera que para iniciar pues, se presentaran, nos hablaran un poco cómo llegan a estudiar en la Escuela de Computación, cómo llegan a la Facultad de Ciencias, un poco esa historia. Ok. Bueno, primero que nada, yo soy Juan Pablo Rivas, el presidente actual del Centro de Estudiantes, también pues de los altos cargos de Cluster. Y bueno, mejor cuento después de que tú te presentes. Juan Pablo Rivas Rodríguez, yo empecé en el 2018 y Bueno, un poquito de mí. Mi nombre es Brian Silva, como me presentaron. Soy estudiante del tercer semestre de computación. Yo entré a través de un cambio de carrera. Yo antes estudiaba biología, entré en 2018 junto con Juan y estudié hasta 2022, si mal no recuerdo. Y me cambié hace relativamente poco a computación. Y llegué a la computación porque siempre ha sido algo con lo que he tenido mucho contacto. Mi padre es computista y toda la vida hemos estado casi con una computadora bajo el brazo toda la vida. Entonces había una conexión muy intrínseca con la computación. Y bueno, sencillamente decidí dar el paso y dar un vuelco a mi vida y ahora iniciar nuevamente en computación. Una consulta para los dos. Ustedes entran a estudiar computación, ¿qué los hace formar parte de una organización estudiantil? ¿Cuál fue el impulso? ¿Cuál es el deseo de formar parte, en este caso, del movimiento estudiantil? Del movimiento estudiantil y del centro de estudiantes? Oye, en mi caso, cuando yo inicié la universidad en 2018, para empezar, yo tenía tiempo queriendo estudiar computación, pero tiempo no es como, el año pasado, o sea, desde que estaba en sexto grado por ahí, por varios motivos, unos positivos, otros no tan positivos. Los positivos era que me gustaban, pues, los juegos de computadora, se me apasionaban demasiado y yo quería crear eso para otras personas, porque en su momento era bastante chévere, pues, el poder disfrutar estas experiencias y quizá un poco como que olvidarte de este problemas que tenías. Obviamente no era una solución definitiva, pero para esas alturas de la vida, pues, era chévere poder hacerlo. Y también las experiencias negativas eran que yo había dañado varias computadoras ya, jugando y haciendo cosas. Entonces yo decía, oye, yo no quiero seguir dañando esas computadoras, yo quiero aprender a cómo funcionan y a cómo no dañarlas si es posible, o en todo caso repararlas. Pero cuando empecé en 2018, tenía bastantes retos, porque uno de ellos era el tema de la timidez, el no estar tan abierto a poder compartir en ambientes sociales de más de 2 personas. O conocer personas nuevas. A mí en lo particular me costó integrarme a inicios de mi carrera en la universidad. Yo creo que se lo cuento a todo el mundo y no me da pena ahorita decirlo, porque forma parte de como el progreso que he tenido gracias a formar parte del equipo, pues, y del centro de estudiantes. Que cuando yo inicié, las primeras semanas de clases que tuve, yo hablaba sobre todo con los profesores y ya. O sea, yo no hablaba con los estudiantes porque realmente tenía esa timidez, pues no me nacía esto de acercarme a ellos. Y de hecho, cuando me acerqué a los demás, fue por una tarea grupal. Pero bueno, el motivo por el cual yo me terminé integrando al centro de estudiantes fue más que nada porque en primer semestre yo estuve a muy poquito de raspar una de las 4 materias, que es una de las que son más complicadas, que es Matemáticas Discretas 1. En esa materia yo raspé terriblemente los primeros exámenes, pero al final la salvé con el último parcial, porque el último parcial valía más nota que todos los demás. Y para como este tema, o sea, había una diferenciación entre los primeros temas y porque estaba aparte. Este tema era el de inducción matemática y yo me maté demasiado a hacer una guía completa de ejercicios. Después de que los hice, porque yo estuve buscando ayuda en el centro de estudiantes de computación, matemática, no me supieron dar respuesta de una guía de ejercicios. Y dije, la voy a hacer yo. Cuestión que cuando yo hago esto y paso la materia, digo, como yo sé que esto no lo había en ningún lado, yo quiero de alguna forma donárselo a las personas que lo puedan difundir a los demás. Y de esa forma yo hablo con Jesús Vesga, que en su momento era mi preparador de algoritmos, y le digo, mira, esta la guía de inducción matemática de Margini, págala. Y él me dice, oye, chévere, pero ¿por qué no la llevas tú mismo para el centro de estudiantes? Y yo, no, vale, ¿para qué? ¿Qué hace allá? No, sí, llévala y tal. Y cuando vine para acá, me preguntaron que si yo quería formar parte de Cluster, pues yo,
¿qué es eso? No es un movimiento estudiantil y tal, es como venir a centro de estudiantes, aquí hay otras personas que estudian computación, que son chéveres, que a lo mejor te pueden explicar temas que tú no sepas, con los que puedes compartir, pasar tiempo. Yo dije, coño, suena chévere. Y bueno, esos fueron mis inicios en Cluster, en el centro de estudiantes. Hasta que yo entré a la presidencia del equipo, no ocupé cargos de mayor responsabilidad, porque sí llegué a ser postulado en 2019 al cargo de finanzas, pero realmente no llegué a ejercer nada. Y ya después, más adelante, cuando llegaron las elecciones del 2022, luego de que volvimos de pandemia y todo lo demás, pues en el equipo buscamos la forma de elegir a alguno de nosotros, de los que quedaron todavía en el equipo, para que asumiera este rol de responsabilidad, porque pasaba que los que podían asumirlo porque tenían toda la experiencia ya estaban o de salida o se habían salido, bien sea egresados con título o habían dejado la carrera por otros motivos. Y los otros, eran como dos extremos, los que estaban aquí y tenían la experiencia pero ya estaban de salida, o los que estaban aquí que tenían toda la energía y la emoción y el tiempo pero no tenían el conocimiento. Yo estaba justamente en el medio. Entonces, en base a eso, pues yo a partir del 2022 dije, bueno, sí, quiero ser yo el postulado para el centro de estudiantes en la parte de la presidencia, y bueno, así llegué acá. Bueno, por mi parte, al igual que Juan, creo que los centros de estudiantes son un punto importante de desarrollo personal, porque la mayoría de estudiantes cuando entramos a la universidad todavía uno entra sin saber muy bien quién es, sin saber muy bien qué es lo que quiere en la vida, si es la carrera que le gusta, y creo que el centro de estudiantes, al estar rodeado de personas de semestres mucho mayores, personas con opiniones muy diferentes, con personalidades también muy fuertes, personas que te pueden ayudar a descubrir si verdaderamente es tu camino. Creo que precisamente por eso llego al centro de estudiantes, también buscando una orientación, buscando personas, rodearte de ese grupo de personas que ya han recorrido ese camino que tú estás empezando a recorrer, ya han tomado esas decisiones y ya tienen la sabiduría para apoyarte a ti a tomar tus propias decisiones. Y creo que eso es lo importante de los centros de estudiantes, y esa es la razón por la que al menos yo llego al centro de estudiantes. Les pregunto a ambos, soy yo estudiante, Carlos, estudiante de nuevo o con 2, 3, 4, 5 semestres. Ajá. Y él nunca he tenido contacto con el centro de estudiantes. Y yo toco la puerta de aquí, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué me pueden ofrecer? ¿Y qué pueden, Carlos, que está llegando nuevo, aportar al centro de estudiantes? Oye, son varias cosas. O sea, para empezar, si tú entras al centro de estudiantes tocando la puerta y que, hola, buenas, hay gente acá, lo más posible es que, pues, si está abierto y efectivamente hay gente, se pueden encontrar a personas que están utilizando esta misma mesa y el wifi del centro para poder trabajar o ver sus clases, o varios nosotros estudiando aquí mismo en la mesa o en la pizarra, por ejemplo, o quizás haciendo un proyecto en la computadora del centro. Sobre todo eso es lo que nos puedes encontrar haciendo. Y acerca de qué podemos ofrecerte como estudiante, pues básicamente lo que te podemos ofrecer, para empezar, es en la parte académica poderte ayudar a comprender temas que quizá te estén causando problemas en cuanto a tus materias, y no solamente en cuanto a clases, sino quizá incluso en cuanto a tareas o proyectos, que tú digas, mira, no sé cómo implementar esto, me pidieron esto, pero no sé cómo hacerlo realmente y tal. Podemos decir, bueno, tenemos una computadora, nos puedes pasar el código, lo vemos ahí, lo revisamos y te lo explicamos. Para empezar, eso en el ámbito académico, una orientación. También, si por ejemplo tienes algún problema administrativo de que dices, por ejemplo, bueno, quiero retirar el semestre pero no sé cómo hacerlo, quiero pedir un extra crédito porque quiero inscribir más materias de las que podría normalmente pero no sé cómo hacerlo, o tengo un problema con un profesor y no sé cómo canalizarlo, por ejemplo. Todas estas son cosas que nosotros sabemos cómo hacer y que pues estamos en la total disposición de ayudar a los demás, sobre todo porque muy posible en su momento también pasamos por ese punto. ¿Qué otra cosa? También, bueno, además de eso, puedes encontrarte gente que comparte, que no somos solamente personas serias que se la pasan aquí estudiando y comiendo y ya, sino que pues también hacemos que sí, chistes, hacemos actividades como por ejemplo la de maratón de programación, que creo que lo tocaremos más adelante. Y sí, sobre todo eso. En general, pasar la charla. Hay veces que puedes entrar aquí y nos puedes encontrar escuchando música, haciendo karaoke entre nosotros solamente porque sí, o sea, eso. Y como estudiante, ¿qué puedes quizá aportarnos? Al venir, pues, sobre todo mostrarnos el interés y sobre todo saber, permitirnos saber qué es lo que tú o lo que tu cohorte o tu grupo de amigos en general, los estudiantes de computación, quieren. Porque si bien es cierto que nosotros somos bastante variados en cuanto a semestres y puede que hayan unos que estén por aquí arriba, otros que estén en la mitad y otros abajo, nunca está de más, y siempre agradecemos bastante saber qué es realmente lo que le puede hacer falta a los estudiantes de la escuela para poder ayudarlos.
bien sea académicamente o a nivel de, por ejemplo, orientación vocacional, a nivel de, por ejemplo, que te hagan falta unas clases de una materia. Entonces, ese tipo de contacto es importante porque al final nos permite pues, servir de mejor manera, que al final es el propósito por el cual estamos aquí. Entonces, creo que sería principalmente eso. Sí. Sobre todo eso, la conexión con el resto de los estudiantes. Brian, en cuanto a las actividades, vamos a decir, deportivas, recreativas, sacando las actividades académicas con las que ustedes pueden apoyar a sus pares, compañeros estudiantes, ¿qué actividades adelanta el movimiento estudiantil? No necesariamente del centro de estudiantes, el movimiento estudiantil que estamos hablando. Cuando hablamos de movimiento estudiantil, hablamos de algo más amplio, que pueda haber participantes activos o no de un centro de estudiantes o de una organización estudiantil dentro de la facultad. ¿Con qué se pueden encontrar los estudiantes como movimiento estudiantil dentro de ciencias? ¿Con qué? Disculpe, no entendí muy bien la pregunta. ¿Con qué se pueden encontrar los estudiantes? ¿Dentro de ciencias o qué podemos ofrecer nosotros? Como movimiento estudiantil. No necesariamente que forme parte de un centro de estudiantes. Deportivo y cultural. A nivel deportivo y cultural, ¿qué cosas hay en ciencia? Como movimiento estudiantil, es decir, el movimiento estudiantil organiza actividades Sí, claro. sin depender de un centro de estudiantes. Exacto. Okay. ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar del movimiento estudiantil sin discriminación de raza, política, ideología, o que si formamos de un grupo o no de un grupo dentro de la organización estudiantil? Ok, bueno. Respecto a las actividades que nosotros realizamos como movimiento estudiantil, pues tenemos una amplia gama de actividades, pero principalmente nos centramos en actividades que sean nuestra área, que nosotros somos de computación. Entonces nos centramos en actividades de computación, entre ellas y nuestra actividad más famosa, que ha sido nuestro mayor logro realmente, el Back to the Coding, que es nuestro mayor logro reciente, ¿no? El Back to the Coding, el maratón de programación, que bueno, reunimos 45 estudiantes divididos en múltiples grupos de todas las carreras. Incluso tuvimos un grupo de ingeniería, así que tuvimos un grupo bastante diverso de hombres, mujeres, de todas las razas y etnias, ¿no? Claro, interesante mencionarlo, porque lo mencionaron en la pregunta, ¿no? Y todas las actividades que hemos realizado son orientadas a la programación y la computación. Cuando hablas de maratón, ¿a qué se refiere? O sea, explícalo como nosotros no sabemos nada de lo que hablas. Okay, bueno. Un maratón de programación sencillamente es que a un grupo se le otorga una serie de problemas que tienen que resolver en unas condiciones determinadas. En nuestro caso fue utilizando el lenguaje de programación C++ y C, y se le entregaron una serie de problemas y tuvieron que resolverlas. El grupo que resolviera la mayor cantidad de problemas en la menor cantidad de tiempo y de la forma más eficiente eran los ganadores. Que de hecho los ganadores fueron... uno de ellos es integrante de nuestro equipo. Le pregunto, ¿se hace el maratón? Entiendo. ¿Cuánto duró el maratón? ¿Un día? ¿Se hace un día? ¿Varios días? Un día. Okay. En nuestro caso duró un día, el Back to the Code, pero hay maratones que pueden llegar a durar más tiempo. Sí, bueno, aunque el tiempo de poder... O sea, el maratón como tal sí es una actividad que dura un día, pero realmente el tiempo en el que los estudiantes pueden resolver los problemas no es específicamente todo el día. En nuestro caso creo que fueron 2 horas. ¿Sería? 2 horas. 2 horas. Con un previo calentamiento 3 también... horas. 3. 2 más el calentamiento. Ah, bueno, claro, el calentamiento. Que se hace al principio para que los estudiantes sepan cómo utilizar la plataforma que se encarga de juzgar sus códigos y que sepan cómo subirlos, que por ejemplo sepan utilizar el editor de código. Porque, bueno, por más que sea una computadora, tú dices, bueno, esa es cualquier cosa, pero al final si es una computadora de alguien más que tiene otras configuraciones, pues que te haga una pequeña inducción de cómo se utiliza puede servir. Además de que también había un pequeño tiempo al inicio en el cual podemos compartir con los profesores, con los jueces, con los organizadores, hacerles preguntas. También hubo un pequeño tiempo como de break, de descanso, para poder comer un poco, unas cuantas cosas también por ahí, y sobre todo eso. Pero al final en lo que se centra la actividad es en que podamos, o sea, son varias cosas. Para empezar, que vamos a hacer una actividad en un grupo variado de estudiantes de computación, que se logró, que sea una actividad competitiva y divertida, sobre todo porque no es que sea una actividad competitiva de, mira, si tú ganas antes que yo, te espero a salir y te caigo a piñas, sino que es chévere, oye, ¿cómo hiciste esto? A mí me costó demasiado, yo no estaba pudiendo. Y creo que eso se logró al final, incluso por parte de los estudiantes que no formaron parte del grupo que participaron. Igual fue demasiado chévere ver la recepción de, oye, qué chévere, cuando se repite, nos gustó mucho, queríamos participar, pero no teníamos clases.
porque al final es algo que hace mucha falta en la universidad y sobre todo luego de la pandemia quedó mucho como esta imagen de que es solamente estudiar y ya, estudiar y de paso con retrasos y con paros y todo lo demás. Y al final ese tipo de actividades nos motivan bastante a seguir trabajando por la escuela y por los estudiantes porque nos hacen ver que no solamente somos nosotros que queremos hacerlas, sino que también hay estudiantes que quieren participar de ellas. Entonces, eso. Y también es importante que esta actividad, que es el Back to the Coding, es una actividad que nosotros planteamos realizar todos los años en diciembre, los primeros días de diciembre. O sea, estamos ahorita trabajando para hacerla aún más institucional y que no solo sea algo que hacíamos Juan y yo y que hace el equipo Cluster, sino que sea algo que trascienda cuando ya no estemos nosotros, incluso cuando ya no llegue a existir Cluster, siga el Back to the Coding como una competencia. Hacerlo una tradición. Exacto, Sí. hacerlo una tradición. Les consulto, en este maratón de computación pueden participar estudiantes de otras universidades. No necesariamente tiene que ser la facultad de la escuela de computación. Hay otras personas que programan, pueden estudiar otra carrera, pero les gusta y son muy buenos en este proceso. Claro. ¿Es posible? ¿Es factible? Hasta los momentos no, o sea, la única jornada que hemos hecho no fue algo que consideráramos porque podría implicar unas cuantas complicaciones. Al final no sabíamos si está bien hacerlo o no y preferimos dejarlo solamente para la universidad, pero sí está entre los planes que podamos invitar a otras escuelas que sean afines, incluso las que no sean afines, de otras universidades. Por ejemplo, yo tengo contactos que están en la UCAP, en la UNIMED. Por ejemplo, una de nuestros miembros se fue el año pasado y ella tiene contacto, por más de que se cambió una carrera muy distinta a computación, tiene contacto con el Centro de Estudiantes de Informática porque le gusta demasiado. Entonces, al final, sí, exacto, en UNIMED. Entonces, pues sí queremos que puedan participar en un futuro estudiantes que sean de otras universidades. ¿Alguna referencia internacional de este tipo o nacional de este tipo de actividades? Sí, claro, hay decenas de competencias. El IRCP, tiene el ICPC, hay múltiples competencias, tiene las competencias que realiza la UCAP, que son similares a las nuestras, la UNIMED también realiza competencias. En general, la mayoría de universidades que tocan el área de la computación y la programación realizan sus propias competencias. Y nosotros teníamos nuestras propias competencias para una tradición que se ha ido perdiendo con los años y nosotros estamos trabajando ahorita en recuperarla, que es recuperar este espíritu de competencia. En cuanto a, les consulto, nuevos proyectos, nuevas actividades que estén planificando o que estén adelantando, que no sean netamente académicas, pueden ser académicas, deportivas, culturales, las que ustedes no quieran compartir. Ok, bueno, culturales que, bueno, no sé si el deporte entra dentro de la cultura o no, pero quisiéramos reactivar la liga de fútbol que se hacía anteriormente en la facultad y sobre todo también era bastante apoyada por el Centro de Estudiantes. De hecho, allá, si pueden ver, hay varias medallas que fueron ganadas por miembros del Centro de Estudiantes que participaban ahí y ganaban, pues. Eso también era una tradición que se hacía, creo que era, no sé si todos los años, pero se hacía con bastante frecuencia y podían participar cualesquiera miembros de la comunidad de la facultad, bien sean profesores, estudiantes, personal obrero, administrativo, y al final eran tardes chéveres en las que simplemente se hacían torneos y bueno, tú compartías con tu equipo. Sí queremos retomar estas. A lo mejor a corto plazo la mayoría de las actividades que tenemos pensadas son académicas, pero también porque sobre todo vemos demasiado la carencia que hay ahorita en materia de educación a los estudiantes que llegan a la universidad. Porque incluso los que llegan presentando pruebas de CIMADI y quedando tienen algunas carencias. Si a eso le sumamos que también hay bastantes que entran por cosas como por ejemplo acta convenio o incluso la OPSU, pues nos damos cuenta que hay bastante que podemos y que queremos hacer en esos aspectos. Entonces queremos sobre todo tocar la parte académica, pero sí está dentro de nuestros planes tocar la parte cultural. Cuando hablas de la parte académica, ¿es qué específicamente? Las inscripciones, por ejemplo. ¿Cómo apoyar a los estudiantes de la parte académica? Bueno, ¿Dando clases, asesoramiento? Tanto asesoramientos, como dijo Juan Pablo al inicio, un estudiante que puede venir aquí, y de hecho ha pasado muchas veces, que viene, al igual que fue su caso en su momento, y al igual que ha sido el caso de muchos en su momento, viene al centro de estudiantes desesperado pidiendo ayuda, y como, él se ríe, pero como el centro de estudiantes, como lo hemos definido y como lo hemos estado trabajando, y como el equipo Cluster está trabajando en mantenerlo, que es un grupo de personas que tienen un nivel académico
bastante considerable, son personas que acumulan un nivel de sabiduría también bastante elevado y que pueden apoyar a los otros. Un estudiante que venga con ese desespero, con esas complicaciones, aquí se le puede prestar el apoyo en resolverle, en ayudarlo, en guiarlo, incluso cosas no académicas se le puede también guiar, pero obviamente principalmente cosas académicas porque ya son materias que nosotros pasamos, son conocimientos que tenemos, incluso materias que no has pasado. Nosotros tenemos trabajos también fuera de la universidad y tenemos conocimientos adicionales también, la mayoría de nosotros. Entonces, ese es el punto académico, además que también nosotros, al menos para los de primer semestre, perdón, me atacó una mosca. Esta parte la pueden cortar, ¿no? Les hacemos inducciones. Es una semana donde se le hace una breve introducción a cada uno de los contenidos temáticos que van a ver durante su carrera, que son matemáticas discretas, matemáticas normales y algoritmos de programación, que es la que hacemos nosotros dos, que es donde más nos resaltamos. Y ahí se le enseña un poco las bases de qué es lo que va a haber en la universidad, las bases de programación y las bases lógicas. Juan, ¿cómo es la relación? Si hay relación, si hay trabajo en equipo con los otros centros de estudiantes, las otras carreras de la Facultad de Ciencias, física, química, biología. Tenemos culebras. Eso. No, mentira. Es chévere. Lo único es que realmente no solemos tener tantas actividades en las que cooperemos, pero cuando sí debemos cooperar, pues lo hacemos encantados de la vida. El punto más común de encuentro suelen ser casualmente las bienvenidas que solemos hacer a los nuevos ingresos al inicio de los semestres. Este semestre está como un poquito peligrando hasta ahí, pero igual queremos hacerlo. Y bueno, sobre todo es ahí donde trabajamos más unidos. También, por ejemplo, el año antepasado, en el mes del estudiante, hubo un mes completo en el cual se hacían distintas actividades para estudiantes a lo largo de toda la universidad y particularmente en la Facultad de Ciencias se hizo un torneo de quemados, que es lo mínimo que recuerdo, un torneo de quemados. Y ahí participaron bastantes miembros del centro estudiante, por ejemplo, de computación, y sé que también de los otros. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, que son más globales a nivel de la facultad o de la universidad, suelen ser chéveres para que colaboremos. ¿Cómo es la relación del movimiento estudiantil y de los centros estudiantes con los otros movimientos estudiantiles y centros estudiantes de toda la universidad, no solamente de ciencia? ¿Hay algún tipo, vamos a decir, hay un gran encuentro de estudiantes de ciencia de movimientos estudiantiles? Bueno, primero hablemos de la parte de ciencia y luego Juan puede hablar un poco más de la parte extrafacultad. De la parte de ciencias, uno de nuestros logros también como equipo recientes es unir a computación al resto de centros y el resto de movimientos estudiantiles. Porque, ¿qué pasa? Computación históricamente ha estado relegada porque nosotros no compartimos tantas materias con el resto. Entonces ocurre que nosotros muy rápidamente dejamos de tener contacto con el resto de carreras y habíamos estado relegados en los otros y computación por un lado. Y uno de nuestros logros es por fin unificarnos en la alianza. Existe una alianza donde todos trabajamos en conjunción, que son los de computación, biología, física, matemática y química. Olvidé una carrera. ¡Ay, chamo! Y ese es uno de nuestros logros. Ahí, como mencionó Juan, participamos en las inducciones, preparamos ferias, compartimos informaciones de los distintos consejos, ejercemos presión cuando hay que ejercer presión a las autoridades, coordinamos actividades cuando hay que coordinar actividades. Entonces, sí tenemos una línea de comunicación bien activa, al menos a nivel de facultad y a nivel de extrafacultad, que bueno, puedo hablar un poco más, Juan, de eso. Ok, a nivel de extrafacultad, pues sí hemos tenido unas cuantas, sí hemos tenido relaciones con los otros equipos. También sucede que, bueno, por el tema de que computación siempre ha sido un poco retraída en el tema político, ya después el tema de la pandemia hizo que las personas que quedaron en los equipos fueran distintas a las que estaban antes. Entonces, al final es casi que hacer las relaciones desde cero, pero sí hemos podido hacer unas cuantas relaciones, por ejemplo, en la Escuela de Humanidades, que estamos en buenos términos con el Centro de Estudiantes de Comunicación Social. Luego también podemos tener conocimiento de la gente de sociología, a los que llegamos a ayudar incluso una oportunidad a poder armar su laboratorio de informática, que lo tenían deshabilitado, y bueno, le pudimos dar nueva vida, por ejemplo. Pero en general sí tenemos buena relación, y con los que no tenemos relación tampoco tenemos conflictos. O sea, en todo caso, es una relación que puede crecer cuando se dé la oportunidad. Muchachos, con la directiva de los profesores, la directiva de la Facultad de Ciencias,
cómo es el contacto, el trabajo, qué se puede impulsar allí para mejorar evidentemente condiciones de los estudiantes, algunos beneficios para el estudiante. ¿Podemos hablar un poco de eso? No. No, mentira, sí. Bueno, puntualmente, en cuanto al contacto con las autoridades, la que tenemos de forma más directa es el profesor Andrés Sanoja, que es el director de la Escuela de Computación. Y, oye, hasta el momento la cooperación ha sido bastante chévere. El punto de inicio de esa relación de cooperación, yo diría que se notó más en el maratón de programación, porque fue una actividad en la que también tuvimos bastante apoyo, no solamente del profesor Andrés, sino también de muchos otros profesores de la escuela. Y la actividad fue tan chévere como lo fue porque ellos también estaban dando todo lo que podían para que sucediera de esa forma. También quisiéramos seguir haciendo actividades con ellos. Bueno, el tema de institucionalizar más el Back to the Coding incluye también, o sea, involucra el tener más cercanía con la escuela para que al final sea una actividad no solamente del movimiento estudiantil, sino que también sea junto con la escuela y quien quita, también junto con la facultad y a lo mejor que se haga más grande, pero tenemos buena relación con las autoridades hasta los momentos y creo que sí. O sea, ¿qué más? No, incluso no solo con las autoridades, sino con el resto de profesores. Porque bueno. Juan y yo somos o fuimos, no sé si tú todavía sigues. Yo todavía soy, no renuncio a todo. Ambos somos auxiliares docentes, entonces trabajamos directamente para la escuela y tenemos muy buena relación con la mayoría de profesores de nuestra escuela e incluso tenemos relación con profesores de las otras escuelas cuando hemos hecho actividades. Entonces, eso también es un punto a nuestro favor, por así decirlo. Como equipo tenemos muy buenas relaciones tanto con nuestros profesores de nuestra escuela, nuestras autoridades, las autoridades de la facultad y las autoridades de las otras escuelas. Entonces tenemos unas muy buenas relaciones. Bueno, Juan, Brian, primero agradecerles por su tiempo, por darnos esta primera entrevista de estudiantes de Encuentro en Ciencia, que es la apertura de varias que se van a realizar con diferentes movimientos estudiantiles, centros de estudiantes y estudiantes que no pertenecen formalmente ni a un movimiento ni a un centro de estudiantes. Okay. Pero quisiera que, bueno, invitaran sobre todo a esa nueva camada que entra en pocos meses o Días. a iniciar bueno, su aventura en la Facultad de Ciencias. Sí, perfecto. O sea, nosotros los podemos dirigir para que conozcan más acerca de la facultad, que al final es nuestra finalidad, que la puedan disfrutar más y bueno, que también puedan conocer estas entrevistas, pues, para que no se queden solamente con computación, que es la mejor de todo, pero que no se queden solamente con computación, sino que también puedan conocer más de la facultad. No, y que vayan a las inducciones que vamos a hacer. Juan dijo que está peligrando, pero aunque nosotros estamos trabajando muy fuertemente, al igual que llevamos 3 años, nuestro tercer año consecutivo, trabajando en inducciones para guiar a esas nuevas generaciones. Y entonces que vayan a las inducciones, que son muy importantes para conocer a las personas, para dar ese primer paso en la universidad, para empezar bien, como dice Juan. No solo la base académica que nosotros podemos dar, sino ya conocer quién van a ser tus compañeros, cómo va a ser la dinámica, conocer un poco cómo es la facultad e integrarte de nuevo a ese cambio de pasar del liceo a ya ser un adulto y entrar a la universidad, que no importa si tienes 16 años, si entras a la universidad ya eres un adulto y tienes que dar ese paso. Entonces, bueno, creo que sería un poco eso. Gracias por invitarnos. Y gracias por invitarnos. Esto fue por hoy Encuentro en Ciencias.